se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A través aún nos queda anunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Glorioso Padre que mora en el trono de la gracia, alabado, glorificado sea su nombre, porque solo tú eres grande, Señor, solo tú eres poderoso y también misericordioso. Pedimos que perdone nuestros pecados y pedimos su Santo Espíritu para vivir los últimos momentos de la historia de este mundo. Amén. Bendiga, Señor, a este grupo, a los que van a escuchar este mensaje, y permita que su Santo Espíritu sea el que nos dirija y el que permite que podamos hablar. Acompañe, Señor, a todos los participantes y también a los que van a escuchar este mensaje. Se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo más correcto, lo más dable parece que es ubicarnos en el tiempo, ubicarnos en los momentos en que estamos viviendo, los últimos momentos de la historia de esta tierra. Como podemos ver, todas las cosas están cumplidas y cumpliéndose. Entonces, para este último momento, yo creo que es muy importante, no yo creo, es una realidad, poder ver cuál es la solución para nuestra salvación. Porque la palabra de Dios nos dice claramente, y todo lo que Dios ha dicho a través de su palabra se ha cumplido. Nada falta. Y lo que falta es muy poquísimo. Y el último acontecimiento más grande de la historia de este mundo es la venida del Señor Jesús en las nubes de los cielos. Por eso es que nos dice en Apocalipsis 1:7, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Como ya dijimos, la venida del Señor Jesús, Él es el acontecimiento más importante para todos los que habitamos en este planeta. Y eso es una realidad que se va a cumplir. Y lo otro, bueno, es muy amplio, pero solamente hablaremos de lamentación. Dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación. No quisiéramos lamentar, quisiéramos esperarle de pie al Señor Jesús, y eso solamente puede pasar es por su gracia, después de haber hecho todo. Su gracia infinita nos va a ayudar para estar de pie en su segunda venida, porque lo más triste es lamentar de no habernos entregado para que Él more en nuestra vida. Eso
ya sería tarde porque ya no tendríamos esperanza. Ahorita tenemos esperanza porque el Señor Jesús intercede en el trono de la gracia ante el Padre y está a nuestra disposición nuestra salvación, pero siempre y cuando reconociendo lo que Él es el dueño de la vida, Él es el que dio su vida para salvarnos. Nosotros somos muy caros en la presencia de Dios. No valemos oro ni plata ni nada cosa material. Nosotros costamos en la sangre preciosa del Señor Jesús, la sangre preciosa de Dios mismo, la sangre preciosa del Verbo, porque Él es Dios mismo, está junto con Dios, es igual a Dios. Nuestra salvación no podía hacerla un ángel, el único era el Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, ahora miraremos lo que nos dice, porque el ser humano, nosotros los seres humanos, no hemos nacido para morir, hemos nacido para vivir eternamente, pero las consecuencias del pecado es de que millones de millones que han vivido en este planeta durante ya casi 6,000 años han muerto. Y el único victorioso, el único que venció la muerte es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos habla en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, desde el 1 hasta el 3. Eran los últimos momentos en que el Señor Jesús estaba como hombre aquí en la tierra. Y Él hizo una oración tan profunda, tan grande, que oró por cada uno de nosotros que vivimos en este último tiempo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y el 3 es el impactante, porque no queremos morir, nadie quiere morir, todos tenemos miedo a la muerte, pero si ya nos toca, tenemos que morir confiando en el Señor Jesús que venció la muerte. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo conozco al Dios verdadero, al Padre de Jesús, a nuestro Padre? ¿Cómo lo conozco? Solamente a través del Señor Jesús. Por eso es lo que Felipe desesperado, Felipe estaba confundido y le dice en 14:8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ese pedido tan corto que le decía que le muestre al Padre y eso bastaba. El 9 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Felipe quedaba confundido todavía, porque esa respuesta no esperaba recibir del Señor Jesús, que era un hombre como cualquiera.
como cualquiera de nosotros. Le dice que el que ha visto al Padre, que el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no has conocido al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué hermosa respuesta que le dio el Señor Jesús como hombre a Felipe. Y eso nos ayuda en la actualidad muchísimo a nosotros. ¿Por qué? Porque como dice el libro de Juan, clarísimo, en Juan 1, 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿cómo conocemos al Padre? A través del Señor Jesús. Porque por ser pecadores, por ser seres humanos pecadores, no le podemos ver. Y si le viéramos, caemos muertos por la santidad del Padre. Pero también el Señor Jesús tiene la misma santidad que el Padre. Para poder comunicarse, para poder vernos, para poderlo ver, es que se hizo humano, se hizo como cada uno de nosotros. Por eso dice que cuando Él viene, viene con la misma gloria que tiene el Padre, poderoso. O sea, ya no viene como humano, viene con la gloria de Dios, con la gloria del Padre, que por verle, si no le obedecemos, vamos a caer muertos, no le vamos a poder ver. Por eso dice que dirán a las peñas y a los montes, caed sobre nosotros y escóndenos de la ira del Cordero, por haberle desobedecido. Pero los obedientes dirán, este es nuestro Dios, a Él le hemos esperado y Él nos salvará. ¡Qué maravilla! Y ahí nos transformará de mortales a inmortales. Y luego nos llevará en las nubes a los cielos. Eso es maravilloso. Pero tenemos que entender que tenemos que conocer al Señor Jesús. ¿Qué nos dice? Caso contrario, si no le conocemos al Señor Jesús como debe de ser, y esto tiene que llamarnos la atención muchísimo. Este es el mensaje que se debe de dar en este último tiempo para podernos salvar, porque las obras, guardar la ley es necesario y tenemos que hacerlo, pero eso no nos salva. ¿Quién nos salva? El Señor Jesús. Si el Señor Jesús está en nuestra vida, vamos a poder obedecer los 10 mandamientos. Caso contrario, imposible. Solamente confiando en el Señor Jesús podemos ser vencedores. Nos dice en Juan 16:1, si no conocemos al Señor Jesús, esto es lo que va a pasar. ¿Y esto es para quién? 16:1 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Quién expulsará de la sinagoga? Los que se han adueñado de, diciendo que es la iglesia verdadera. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Por qué razón? El 3 dice, harán esto porque no conocen al Padre ni al Hijo. Aquí dice ni a mí. Entonces, qué importante es conocer al Señor Jesús para poder resistir si nos quieren matar. Conociendo al Señor Jesús, vamos a tener esa fuerza, pero esa fuerza no es nuestra, el Señor Jesús nos la dará.
Qué interesante que debemos de prepararnos en esa forma para poder resistir los días finales. Y también en 2 de Juan, miren lo que dice, lo importante que es conocer al Padre y al Hijo. Y al Padre, ¿cómo lo conozco? A través del Hijo. Juan 2:9. Dice, cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Que Dios permita, que Dios lo haga, que por su gracia nunca nos alejemos de la doctrina que tenemos. Esa doctrina que el Señor Jesús, que Dios permitió que desde 1844 se diera, porque esa doctrina verdadera, esa doctrina pura, porque después de 1915, 1930, cambiaron las doctrinas verdaderas que Dios dejó al pueblo adventista. Y nosotros tenemos que andar por esas sendas, como dice la Biblia, por las sendas antiguas, para poder así obtener la victoria. Entonces tenemos que conocer al Señor Jesús. Y esto es importante, conocer al Señor Jesús, que vino como hombre, que vino como humano, vivió como humano, murió como humano, resucitó como humano y se fue al cielo como humano y está intercediendo en el lugar santísimo, en el trono de la gracia ante el Padre como humano. ¿Verdad? No está como Dios. Eso es lo que nos dice Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No dice Jesucristo Dios, dice Jesucristo hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y también nos dice algo muy claro en Hechos 4:12. Hechos 4:12 nos dice lo siguiente, y es importantísimo que estos versículos deben de estar claro en nuestra mente, esa debe ser nuestra esperanza cada día. Hechos 4:12. Así dice la palabra de Dios. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, y ese nombre es Jesucristo hombre, Jesucristo humano, porque Él venció el pecado, Él tuvo la victoria como humano. Qué maravilla, qué esperanza tan hermosa, tan grande que tenemos. Pero hay una parte importante en Efesios 3:7 que también debe estar en nuestra mente y debemos de meditarlo siempre. Efesios 3:7. Dice lo siguiente, Efesios 3:7. Está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un enemigo del Señor Jesús. Pero aquí dice algo maravilloso, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Por qué fue hecho ministro? Por el don de la gracia de Dios. No porque él merecía, no porque era buenito, nada de eso. Era por la gracia de Dios que él fue hecho ministro. Y quiere Dios también a nosotros hacernos ministros. Porque si no somos esos verdaderos
mensajeros de Dios, esos verdaderos ministros, es terrible. Y sin embargo, no aceptamos este don tan grande, porque nos creemos que somos el pueblo de Dios, pero no aceptamos nuestra condición que tenemos. ¿Y cuál es nuestra condición? Pero antes de eso, miremos en Colosenses 1:26, a ver qué nos dice. Colosenses 1:26. Dice lo siguiente, y esta parte es importantísima. El misterio que ha sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. En este último tiempo, los misterios están aclarados. El 27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo no está en nuestra vida, no tenemos ninguna esperanza. Por eso, qué importante que es que Cristo debe de estar en nuestra vida. Que todo lo bueno que hacemos, no lo hacemos nosotros porque nosotros somos malos. Lo hace Cristo en nuestra vida. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero decimos, si hacemos alguna cosa buena, ¿qué decimos? Yo soy mejor que fulano de tal, yo sé más la Biblia. No sirve de nada. ¿Cuál debe ser nuestra forma de ser? De acuerdo a la sabiduría infinita, que si sabemos alguna partecita de la Biblia, tenemos que reconocer que no sabemos nada para poder seguir aprendiendo. Porque si decimos que sí sabemos, Dios no puede continuar en nosotros enseñándonos. Eso es lo que tenemos que hacer para que el Señor Jesús pueda continuar en nuestras vidas. Recordemos que dice: el que empezó la buena obra la terminará. Y nosotros no hemos empezado, no hemos hecho nada. ¿Quién ha hecho en nosotros algo? Es el Señor Jesús a través de su Santo Espíritu. Y ahí sí podemos obtener la victoria y reconocer que hasta aquí Dios nos ha enseñado, que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y le pedimos que nos siga enseñando y nos siga ayudando hasta su segunda venida. Que podamos estar preparados para ese encuentro tan maravilloso, tan lindo, que el pecado terminará para siempre. Es hermoso, pero para todo esto tenemos que reconocer quiénes somos. Nos ha tocado de pasar por un momento, por una historia, por una iglesia tan difícil. Y esa iglesia es la iglesia de los laodicenses. Y tenemos que reconocer que somos igualito a lo que nos describe la palabra de Dios en Apocalipsis 3. Dice: y escribe a la iglesia en la Odisea. Y escribe el ángel a la iglesia en la Odisea: he aquí el amén. Esto se termina, es el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién es él? El Señor Jesús. El principio de la creación, el principio de quien creó todo, de Dios, dice esto. El que nos hizo, el que fundó este mundo. Yo conozco tus obras. Él nos conoce mejor que nosotros, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Ese temperamento terrible, que no somos ni fríos ni calientes, estamos tibios. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
después de haber hecho todo, haber sido adventistas por años, pero qué triste que sería que antes de entrar no podamos, porque Dios nos vomitará, porque no estamos aptos, porque no le hemos conocido al Señor Jesús. Y recordemos este texto que es tan importante de Juan 17:3. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué triste. Porque tú dices, yo soy rico. Eso es lo que decimos. Todos los adventistas nos diferenciamos de los demás. Yo soy rico y me he enriquecido. Y decimos que de ninguna cosa tengo necesidad. No tenemos necesidad de nadie, porque tenemos la verdad. Y eso no es así, eso es lo que decimos. Pero ¿qué nos dice aquí? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la condición de cada uno de los que vivimos en este tiempo y de los que aceptamos que estamos en la iglesia de la Odisea. Porque no podemos decir, yo no quiero entrar a esa iglesia. Ese es el ambiente que se debe de pasar. Eso es lo que nos toca de pasar en este tiempo. Pero viene el consejo maravilloso en el 18, 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Ahí está la medicina, el oro refinado en fuego. Dice el espíritu de profecía que es tener amor y tener fe. Ese es el oro refinado en fuego. Y tenemos que tener en realidad amor por todo lo que estamos mirando, por lo que está pasando. Y muchos no conocen a Dios, no conocen al Señor Jesús. Entonces tenemos que tener ese amor que Dios nos dará inmerecidamente, pero sí reconociendo que nos hace falta. Y ahí saldremos a dar el último mensaje de misericordia que Dios tiene para el mundo. Reconociendo todo esto y capacitados por el poder del Espíritu Santo, que ya vamos a verlo más adelante. Y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Cuáles son esas vestiduras blancas? No es el mejor traje que tenemos, ni nosotros lo podemos elaborar o comprar o tener. Esas vestiduras blancas es la justicia del Señor Jesús, porque somos salvos no por lo bueno que somos, sino por la justicia del Señor Jesús. Entonces la confianza es conocer al Señor Jesús. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuál es ese colirio? Para poder ver, porque estamos ciegos. Los laodicenses, nosotros estamos ciegos, porque no nos damos cuenta lo que va a pasar. No entendemos, pero Dios nos dará fe, Dios nos dará amor y podemos tener en realidad ese colirio, y ese colirio es símbolo del poder del Espíritu Santo. En la Biblia Dios le dijo, no con ejércitos, no con espadas, sino con mi espíritu. Las guerras que tenemos que pasar, que tenemos que enfrentar,
son más difíciles que cualquier otra guerra que se podría haber realizado. Pero le dijo el Señor Jesús, no con espada, no con ejército, no con bombas, no con nada, sino con el Espíritu Santo. Ese colirio lo necesitamos, ese nos capacita para poder hacer la obra en estos días finales. 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cómo es de que yo me pueda arrepentir si el arrepentimiento no es nuestro? El arrepentimiento viene de Dios mismo. Y eso es maravilloso, entender que el arrepentimiento no es cosa nuestra. Eso nos dice en Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. ¿Quién me guía al arrepentimiento? Es Dios mismo. Y debemos de pedirle a Dios que ese gran amor, como dice aquí, esa benignidad nos guíe al arrepentimiento. Y ahora sí, podemos estar, por la gracia de Dios, preparados para dar el último mensaje de misericordia, ser esos verdaderos mensajeros, ser esa nación santa, ser ese pueblo santo, para anunciar lo que Dios quiere en este último tiempo. Pero solamente podemos, siendo humildes y pidiéndole a Dios que more en nosotros. Y aquí nos dice, en este libro maravilloso, Mensajes Selectos, como nosotros nos creemos que somos el pueblo de Dios. Y miren lo que dice, nos creemos ministros, mensajeros y todo. Los ministros, está en Mensajes Selectos, tomo 2, página sería 14. Los ministros o los mensajeros no deberían pensar que poseen ciertas admirables ideas progresistas y que a menos que todos las reciban, serán dejados de lado. Y en lugar se levantará un pueblo que avanzará hacia la victoria. No debemos de pensar que todos tenemos que pensar lo mismo. Dios nos guía a través de su Espíritu y a lo mejor por ahora no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero llegará el momento en que lo vamos a estar. Dice, el objetivo de Satanás se cumple tan ciertamente cuando los hombres se adelantan a Cristo que Él nunca les confió, como cuando permanecen en la condición propia de los laodicenses, siendo tibios, pero sintiéndose ricos y con abundancia de bienes, creyendo que no necesitan nada. Estas dos clases se convierten igualmente en una piedra de tropiezo. Qué terrible ser una piedra de tropiezo para que muchas almas sinceras entren. Eso es terrible y eso nos puede pasar si no nos dejamos utilizar por el poder del Espíritu Santo para que nos guíe hacia la vida eterna. Dice en el mismo libro, en la página 75, el mensaje
de los laodicenses. Dios está guiando a un pueblo. Ha elegido un pueblo, una iglesia en el mundo, en quien ha hecho depositaria de sus leyes. Les ha confiado un legado sagrado y una verdad eterna que debe presentarse al mundo, que debe presentársela al mundo. Él los reprenderá y los corregirá. El mensaje a los laodicenses se aplica a los adventistas que han tenido gran luz y no han andado en ella. Sabemos que la iglesia adventista fue nacida como resultado de la profecía en 1844. Y era pura esa iglesia. Decían la verdad como Dios mandaba. Hasta 1915, 1930, empezaron a cambiar las doctrinas adventistas. Y es por eso que el verdadero pueblo de Dios, el remanente, tiene que volver a esos tiempos cuando la doctrina era pura. Por eso dice en Apocalipsis 1, perdón, Apocalipsis 14. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Tienen una doctrina pura, no tienen una doctrina de otras iglesias que es falsa, mentirosa. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Dónde está el Señor Jesús en la actualidad? En el lugar santísimo, intercediendo por su pueblo. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Parece que fuera difícil, pero para Dios no es nada difícil, porque Él hará la obra en nuestras vidas. Él hará todo en nuestras vidas, porque dice, en su boca no fue hallado mentira, decir la verdad tal como es, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y eso lo conseguimos, claro que sí. ¿Cómo? Solamente por la gracia de Dios. Y los que han obtenido la victoria no es porque la han merecido, sino por la gracia de Dios, porque lo reconocieron a Dios, a un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios misericordioso. Pero quisiera leerles algo más. Dice, el esfuerzo humano debe unirse con el poder divino para que estemos en condiciones de cumplir la obra final para este tiempo. Cuando nuestro esfuerzo humano no avance, entonces ahí le pedimos ayuda a Dios. Y ahí es cuando Dios se puede manifestar. El esfuerzo humano debe unirse con el poder divino para que estemos en condición de cumplir la obra final para este tiempo. Maravilloso. Dice también, el Espíritu de Dios pasará por alto a los que han tenido su día de prueba y oportunidad, pero que no han distinguido la voz de Dios, ni apreciado los estímulos del Espíritu Santo. Por otra parte, en la hora unidécima habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Mucha gente en las horas finales podrá entrar y nosotros, por no haber hecho caso, no haber reconocido nuestra condición de laodicenses,
no haber confiado en el Señor Jesús, no haber conocido al Señor Jesús, seremos dejados a un lado. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez tan sorprendente a la iglesia y únicamente el nombre de Dios será glorificado. ¿Mm? Solamente el nombre de Dios en este tiempo debe ser glorificado porque Él es el único que puede cambiar nuestras vidas. Ya lo demostró, ya nos rescató al morir en la cruz del Calvario, al dar su vida. Nuestra confianza, mis apreciados hermanos y todos los que escuchen, está plenamente en el Señor Jesús. Cuando Jesús está en mi vida, yo podré guardar sus santos mandamientos. Caso contrario, imposible. Los que en la actualidad hablan de Jesús, porque todo el mundo habla de Jesús y creen en el Señor Jesús, pero no guardan los mandamientos. Y el Señor Jesús dijo en Juan 14:15, si me amas, guarda los mandamientos. Y esos son 10. Y ahí está incluido el Santo Sábado, que ya lo terminamos. Ahora en esta nueva semana que estamos empezando, que Dios nos pueda bendecir y que podamos crecer con la esperanza de que el Señor Jesús viene más pronto de lo que pensamos y que por su gracia podamos estar listos. Que Dios nos bendiga y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre. Haremos una oración para poder terminar. Padre cariñoso, Señor Jesús, gracias, Señor, por la vida. Gracias porque tú nos amas. Lo demostraste, Señor, en la cruz del Calvario. Y ahí lo venciste al peor enemigo que es Satanás. Él está terminado solamente por tu muerte en la cruz. Todos los mundos pueden reconocer de que Él ha sido malo. Y tú has sido un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que quieres nuestra vida eterna. Ayúdanos, Señor, a conocerte mejor. A nosotros que estamos en este grupo, a nuestra familia y también a tu pueblo por el cual tú oraste. Ayúdanos, Señor, y si es tu santa voluntad, bendito Dios, permite que seamos los mensajeros en los momentos finales de la historia de este mundo. Padre eterno, todo esto te lo pedimos en nombre del Señor Jesús como hombre. Amén.